Estimadas amigas y amigos, a nombre de Fundación Casa de México en España, les doy la más cordial bienvenida a una nueva mesa de conversaciones transatlánticas, diálogos entre México y España. Titulada Identidades de ida y vuelta, en esta sesión pondremos en primer plano la riqueza de las relaciones literarias entre nuestros dos países, un vínculo que se ha tejido a lo largo de los siglos y cuya vigencia en la actualidad es incuestionable. Al mismo tiempo, reflexionaremos sobre conceptos como nacionalidad e identidad. Para este conversatorio hemos convocado a dos figuras destacadas de las letras, a uno y al otro lado del Atlántico, Marta Sanz y Juan Villoro. Guiados por nuestro gran amigo Luis García Montero, asistiremos a una conversación de primer nivel entre dos grandes escritores. Sean ustedes bienvenidos. Pues muy buenas tardes, un gusto estar de nuevo aquí en estas conversaciones entre México y España, en estas conversaciones transatlánticas, donde pues se está hablando de la identidad, de la lengua, de las relaciones entre nuestros países y es una suerte poder contar con las personalidades que van tomando la palabra. La sesión anterior fue estupendo contar con Jorge Volpi y hoy tenemos aquí a Juan Villoro y a Marta Sanz que, como se ha dicho en la presentación, pues son dos de las personas más significativas y más destacadas de nuestra cultura. Se han enumerado los premios literarios que tienen, muy significativos como escritores. Yo añadiría que Juan también tiene premios como cronista deportivo. El premio Manuel Vázquez Montalbán. Lo digo porque con la exactitud que tiene en sus gustos literarios no es tan exacto en sus gustos futbolísticos, pero en fin, sobre eso no vamos a discutir hoy. Pues yo quería empezar por algo que tiene y que caracteriza vuestra literatura, que es el diálogo que hay entre la intimidad, lo privado, el mundo familiar y lo público, como una de las características de la literatura. Marta, que es muy conocida como narradora, pero que también es una poeta notable, empieza un poema diciendo: cuando nos queremos, la pared de la casa se llena de ojos, el tabique se abre en mirillas por las que observan Helena y de Lesbia, el pajarillo, Boccaccio y el arcipreste, bueno, malo, santo, loco, amor, y empieza toda una serie de recuerdos personales, pero literarios también, hablando del amor y de la intimidad y de cuando nos queremos, y como uno de sus libros más recientes ha abordado la perspectiva de lo íntimo, quería empezar por preguntarte, ya que vamos a hablar de identidad, y la identidad suele ser una interiorización de una historia colectiva y heredada, quería empezar preguntándote por eso, por la relación entre lo público y lo íntimo en cuanto a territorio literario y personal. Bueno, muy buenas tardes, gracias por haber venido. Muchas gracias a Luis García Montero por contar conmigo para conversar con Juan Villoro, y a Casa de México por su hospitalidad y a Susana por su presentación. Hoy Luis tiene partido, o sea que creo que no nos vamos a demorar demasiado. Y resulta también muy curioso que Luis haya empezado esta intervención leyendo uno de los pocos poemas que yo tengo eróticos. O sea, esto también es muy significativo. Es verdad que para mí, y yo creo que para cualquier escritor o para cualquier escritora, es muy importante la interacción que se genera entre lo que hay dentro y lo que hay fuera. Yo creo que quienes escribimos trabajamos siempre como en una especie de concepto de umbral, en ese quizás ese símbolo de la ventana de Edward Hopper que nos permite imaginar un interior, pero al mismo tiempo ese interior es incomprensible
sin lo que está ocurriendo fuera. Y entonces yo me muevo ahí siempre, transito por ahí siempre, cuando escribo poesía, cuando escribo novela, y hablo desde ese lugar de los umbrales, desde la perspectiva de la alegría del encuentro, y también puedo hablar de eso mismo desde la perspectiva del rozamiento, la herida y la conflictividad. Pero en último término pienso que nuestro trabajo como escritores y como escritoras pues pasa por ahí. Precisamente en el último libro, Los íntimos, yo lo que hago es una reflexión sobre cómo, como generación, incluso como generación literaria, también estamos atravesando un momento de nuevas sensibilidades y sentimentalidades que nos colocan en el filo de muchísimas contradicciones, y ahí, en la experiencia de esas contradicciones, hay algo que tiene que ver con la historia, pero también hay algo que tiene que ver con el género y con el territorio del que tú procedes. Yo no me entiendo en mi relación con los demás en el mundo si no me interpreto a mí misma como la nieta de un mecánico melómano al que le gustaba la zarzuela. Entonces ahí está esa perspectiva de clase, esa perspectiva de un determinado tipo de lengua y esa ventana un poco para empezar a mirar el mundo. Que los dos habéis demostrado de qué manera lo personal, lo biográfico, se puede transformar en ficción y en obra literaria que trascienda incluso lo personal para tener un significado más colectivo. Tú te sientes heredera de un abuelo mecánico melómano. Como vamos a hablar de identidad y como estamos hablando de la relación de lo personal con la literatura, pues a mí me gustaría recordar el libro que Juan le dedicó a la memoria de su padre, La figura del mundo, un catalán mexicano y una persona muy significativa también en lo que se refiere a la historia de México y a tu relación personal con la propia historia de México. Y en ese sentido quería preguntarte por lo que significa dentro de la identidad y de la cultura la memoria de tu padre, el recuerdo de tu padre, y por lo que a mí me conviene, si has acertado a responder la pregunta de si los intelectuales deberían o no tener hijos. Bueno, antes que nada, igual que Marta, les doy las gracias a todas y todos los que han hecho posible que estemos aquí, muy especialmente a Luis por invitarnos a este diálogo y a todas y a todos los que han venido esta noche. Y ya Marta anunciaba pues esta relación que tenemos nosotros con antecesores que no necesariamente hemos frecuentado, pero que nos han marcado culturalmente o que hemos frecuentado de niños y poco a poco los hemos ido descubriendo. Entonces todos venimos inevitablemente de estas identidades trasvasadas en la intimidad, como tú decías, ¿no? Porque no se trata de identidades en un sentido de construcción de un colectivo social, sino cómo te toca a ti esto. Y en el caso de mi familia, pues es una identidad en tensión por diversas razones. Mi madre nació en Yucatán, que es una de las zonas más separatistas de México. Decimos en broma que es la hermana república de Yucatán. Y mi padre en Cataluña, otra zona separatista. Lógicamente se separaron muy pronto ellos dos, porque no había mucho sentido, tenían vocación por el separatismo. Y en mi familia, mis dos abuelos varones eran españoles, tanto el padre de mi madre como el de mi padre, y mi padre español, mi madre mexicana. Entonces, todas las mujeres anteriores a mi existencia eran mexicanas y todos los hombres españoles. Entonces ya ahí hay un cóctel, ¿no? Pero las mezclas no siempre ocurren en las mismas dosis. Yo me acuerdo de un gran cronista de fútbol mexicano que en una ocasión tenía que presentar un partido de Brasil contra España y decía, este es el partido del corazón dividido, porque los mexicanos tenemos que apoyar a uno de los dos que queremos tanto.
¿De qué lado estaremos nosotros? ¿De la magia, el arte de Brasil y la estética convertida en una forma de la eficacia, o de España, que es la madre patria? Y decía, en efecto, tengo el corazón totalmente dividido. 85% a favor de Brasil, 15% a favor de España. Lo tenía totalmente dividido, pero era en esa proporción. Que después vamos a seguir hablando de fútbol, pero es que al oírte me estaba acordando, porque claro, todo esto tiene que ver con la imaginación y la cultura. Alfredo Bryce Echenique dice que se hizo escritor por oír la imaginación de los locutores de fútbol retransmitiendo los partidos de la selección peruana, y decía: avanza Brasil, avanza Brasil, avanza Brasil, avanza Brasil, gol de Brasil. Y después decía: avanza Perú, avanza Perú, avanza Perú, gol de Brasil. Entonces iba tomándose él mismo el relato según los comentarios, ¿no? Claro. Y en ese sentido se puede elaborar mucho, pero como tú dices, el corazón dividido, el 85% con Brasil y el 15%. Claro, y eso explica también que en mi caso el trasvase mexicano haya sido mucho más fuerte, ese 85%, en buena medida porque representaba a las mujeres, que siempre fueron más importantes para mí y estaban mucho más pendientes de los hijos, en fin, es una identidad más próxima, más íntima, más una matria que una patria. Eso fue definitivo. Y por otra parte, también porque ya el país donde yo he vivido siempre es México, pero ahí es donde se da pues esta mezcla identitaria. Y un ejemplo, y lo mencionabas en la pregunta, porque a tu manera hiciste varias, ¿no? Uh-huh. Y una que comentabas es sobre justamente la figura de mi padre, que él estuvo permanentemente en conflicto, porque él fue alguien que se volvió mexicano. Es decir, él era español y con enorme esfuerzo se volvió mexicano. En el libro yo cuento un momento en que mis hermanos menores me pidieron a mí, que soy el mayor, que fuera a hablar con él, porque había una especie de relación jerárquica en la familia y el primogénito tenía que solicitar ciertos documentos y no los otros. Entonces me tocó a mí tener que pedir su acta de nacimiento, porque mis hermanos menores querían venir a vivir a España. De hecho, mi hermana menor vive aquí en Madrid. Mi padre se quedó pensando y realmente le costó mucho trabajo dar con una respuesta, pero finalmente dijo: es que ustedes no entienden el trabajo que nos ha costado ser mexicanos. Y para mí no me había costado ningún trabajo. Era una realidad, una fatalidad, no había otro remedio. Yo era mexicano porque había nacido en México, pero para mi padre había sido una construcción deseada y difícil, y muchas veces las nacionalidades que adquieres con esfuerzo son más valiosas precisamente por eso, porque apuestas todo por algo que en principio no era tu origen. Entonces él construyó esto, pero de manera complicada e incluso dolorosa, porque México al principio no le gustó, tenía muchas cosas en contra, pero en fin se acostumbró a eso y tuvo miedo de que tiráramos todo por la borda queriendo ser españoles, ¿no? Pero eso no sucedió. ¿Puedo comentar una cosa a propósito de lo que está diciendo Juan? A mí me ha interesado mucho lo que ha comentado, todo, pero una cosa especialmente del principio que me ha interesado más, es esta idea de los antecedentes no buscados, o sea, lo que está, lo que tú no te cuestionas, que forma parte de ti y que tiene que ver con eso que Adrian Rich llama las geografías de la escritura. Pero por otra parte hay genealogías que buscas, y seguramente esto tiene que ver con el proceso de construcción de tu padre, de esa mexicanidad, y yo lo he sentido también en mi propia autobiografía, porque cuando yo era muy pequeña, y me acuerdo porque hay dos amigos de mi padre de una época muy, muy lejana, yo comencé a vivir y mi infancia fue en Benidorm y nosotros íbamos desde Madrid, y para mí la gran obsesión era convertirme en una niña benidormense. O sea, era mi objetivo en la vida. Yo quería formar parte de ese contexto en el que estaba creciendo, y siempre tuve un poco una idea de extrañeza y fuera de lugar, ¿no? Entonces, esto también es curioso, porque depende mucho de si tú llegas a un lugar desde una posición de poder supuesto, o si llegas a ese lugar desde una posición en la que tienes que ser
acogido, y creo que eso marca el carácter y marca la personalidad para siempre. Y respecto a estos conflictos culturales, familiares, yo hay veces que cuando hablo de mi escritura digo que es a la vez paleta y pedante. Y es verdad, es una escritura paleta y pedante, y es a la vez castiza y cosmopolita. Y también hay algo que tiene que ver con esa figura de mi abuelo e incluso de mi padre, en la que la españolidad se miraba desde un punto de vista enormemente crítico. O sea, en mi casa, yo qué sé, mi abuelo, que era un obrero, era un mecánico, Manolo Escobar le parecía una aberración. Hay una reivindicación popular de figuras, pero a mi abuelo todo lo que le sonara a Manolo Escobar, todo lo que le sonara a raíz flamenca, todo lo que él asociaba con una españolidad confundidamente, o sea, de una manera que él asociaba con lo franquista y con lo que no era europeo, había como un rechazo tremendo. Es interesante, hablando de la intimidad y después pasamos a otras cosas, y hablando de la identidad, por ejemplo, porque ella también es hija de un escritor, un poeta, una persona muy comprometida políticamente, ¿no? Y de pronto pensaba yo de qué manera durante el franquismo, la oposición al franquismo, la oposición a la dictadura, cansada de tanta patria española que se utilizaba para reprimir realmente a España, se distanció del concepto del español. Y tú, por ejemplo, en México, como heredero del exilio español, como estudiante de la UNAM con tanto exiliado español, pues quizá te pudiste identificar con una España que tenía que ver con el pensamiento crítico y con la lucha por la libertad, ¿no? Claro, bueno, de hecho mi padre llegó a México por razones un poco azarosas, porque su padre murió durante la Guerra Civil por una cuestión médica, una operación mal hecha en Barcelona. Entonces la madre, que era mexicana, de San Luis Potosí, mandó a sus hijos a estudiar con los jesuitas en Bélgica. Entonces él creció en Bélgica, en un internado de jesuitas, su hermano fue jesuita, hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial y entonces se va a México, sin tener muy claro a qué bando de las dos Españas pertenecía, porque esta lucha se reproducía en México, y ahí se hizo novio muy rápido de la hija más pequeña del general Miaja, el defensor de esta ciudad, y ahí entonces él ya cambió totalmente de bando, un poco por la cuestión afectiva, pero también por la convicción política que él ya tenía como estudiante de bachillerato. En ese momento estaba en el bachillerato de los jesuitas en México. Entonces ya se incorpora él y muchos de sus compañeros de generación fueron, por ejemplo, la carrera que él estudió es filosofía, alumnos de José Gaos, claro, que tenía una frase famosa que decía: España, última provincia de sí misma, porque pensaba que a tanta gente se había ido de España que todo el país se había convertido en una provincia. Y en México estaba Luis Cernuda y Manuel Altolo Aguirre, y bueno, tantísimos otros, Félix Candela, el arquitecto, León Felipe. Entonces todo ese mundo impregnó mucho la formación de nosotros. Yo hice el bachillerato en el Colegio Madrid, que es de refugiados españoles, de modo que ahí para nosotros la herencia española ha sido decisiva. Mi primer editor fue Joaquín Díez Canedo, un exiliado español en México que tenía la editorial Joaquín Mortiz, ¿no?, que era el nombre que su padre Díez Canedo había utilizado en la clandestinidad. Entonces era la gran editorial que publicaba los principales autores mexicanos. Entonces debutar ahí era realmente, sin ofensa, como debutar en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, líder actual de la liga. Sí. Todo se ha dicho. A todo se ha dicho, a 3 puntos. Pero fíjate que yo recordaba
cuando comentábamos la historia del narrador deportivo, decía, bueno, el 85% con la selección de Brasil. Yo recordaba que cuando se produce el exilio, ese que crea una situación muy especial de España en México, el general Cárdenas se plantea, por una parte, ser hospitalario con las víctimas de un golpe de Estado, con gente que había luchado contra el fascismo. Pero por otra parte, estaba viviéndose un momento, y después podemos hablar de eso, donde el imperialismo norteamericano se estaba poniendo muy, muy ofensivo con México. Y entonces Lázaro Cárdenas dijo, además de en favor de la democracia, es que en este momento y en esta tesitura nos conviene mucho recordar la historia compartida con España y para poner distancias de las apetencias de los Estados Unidos. Y eso yo creo que ayuda a conformar identidades de diálogo donde se puede reconocer lo uno y lo otro en nombre de unos valores que merece la pena compartir, ¿no? No, totalmente. Y bueno, y mencionas nuestra cercanía con Estados Unidos, que es, la recordamos todos los días los mexicanos. Ahora volveremos. Sí, hace no tanto tiempo, 1847, Estados Unidos se quedó con el 55% del territorio mexicano. Ahora que tanto y con tanta razón se critica la invasión de Ucrania, conviene recordar que hace siglo y medio, que no es tanto en la historia de los países, pues México perdió más de la mitad de su territorio, entonces siempre es una situación tensa y algunos presidentes inteligentes, que ha habido poquísimos en México, como Lázaro Cárdenas, trataron de tener una política internacional más abierta. Es notable que le haya dado asilo a Trotsky, por ejemplo, que fue repudiado prácticamente por todos los países, nadie en Europa lo quiso tener y él se refugió en México, donde finalmente fue asesinado, ¿no? Pero esta política de asilo y esta política internacional era importante. Venía también desde la Revolución Mexicana, que Venustiano Carranza, que fue un presidente con una visión latinoamericana importante, había mandado a muchos intelectuales a establecer diálogos con otros países y entendió que la cultura era nuestra principal forma de defensa ante la influencia económica y siempre la amenaza hegemónica de Estados Unidos. Entonces Alfonso Reyes, por ejemplo, fue embajador en Buenos Aires, estuvo también aquí en México, Amado Nervo estuvo aquí en Madrid, estuvo Amado Nervo también aquí en Madrid y en Uruguay, en fin, hubo toda una política exterior intelectual muy importante. Eso es bien interesante, por ejemplo, cuando se insulta hoy a los hispanos y se persigue el español como una lengua peligrosa, pues yo recuerdo cuando se invadió Texas, que una de las primeras medidas fue obligar en nombre de solo inglés a los niños de mexicanos que habían vivido en Texas a llenar los ataúdes de papeles con palabras en español para enterrarlas en el patio de los colegios. De manera que es verdad que conviene recordar y tener memoria para saber en qué nos estamos envolviendo en estos días. Pero antes de llegar a eso, que yo quiero llegar a eso y llegar al mundo en el que vivimos para plantear la identidad, algo que quiero sacar también como diálogo de identidades y que caracteriza a los dos es que sois escritores que practiquéis y con bastante acierto distintos géneros. Tú haces narrativa, tanto novelas como cuentos, haces poesía, has hecho ensayos y tú has hecho teatro, narrativa, ensayo, todo menos poesía. Todo menos poesía. Si pudiera hacer poesía, solo haría poesía. Una buena manera de quedar bien. Muy elegante. Muy elegante. Ha sido muy Pero elegante. bueno, y quería preguntarte, ¿cómo ves tú en la figuración de la literatura y en la relación de la intimidad y la identidad con las ficciones? ¿Cómo ves tú esa posibilidad de géneros en la escritura?
Bueno, yo creo que eso también tiene mucho que ver con las improntas culturales. Yo acabo de leer un libro que no es ni mexicano ni español, que es un libro de Vivian Warney que se llama La mujer singular y la ciudad. Y ella habla, por ejemplo, de cómo algo absolutamente necesario para hablar de una ciudad a través de la literatura, para hablar de la intimidad en la ciudad a través de la literatura, tiene que ver con cómo tú eres capaz de captar los sonidos, las variedades, todos los aspectos idiosincrásicos de una lengua en un momento muy, muy particular. Y eso también tiene que ver con los géneros y también tiene que ver con la sonoridad y las maneras de decir. Tú de esto sabes muchísimo más que yo, Luis, la revolución que supuso en la literatura española los sonetos fechos al itálico modo y después la incorporación del endecasílabo con Boscán y con Garcilaso. Creo que todo eso, que es una forma de impregnación cultural, se nos va quedando dentro para que nosotros tengamos moldes a partir de los cuales expresarnos de una manera individual que al mismo tiempo es la proyección de muchísimas voces que están alrededor. ¿Qué es lo que a mí ahora me preocupa desde un punto de vista estilístico, político y cultural? Pues a mí me preocupa que, como ha pasado por otra parte en todos los periodos de la historia, hay un poder económico clarísimo, que está donde está y los mexicanos, los españoles y los palestinos también lo saben perfectamente bien, y ese poder económico, desde mi punto de vista, ha invadido unas maneras de decir, unos géneros que están condicionando también nuestras maneras de aproximarnos a la realidad. Entonces creo que hay un empobrecimiento de la mirada y que hay una especie de uniformidad de todos los estilos y de todos los géneros que está vinculada con la gentrificación. Y a mí me parece muy preocupante. Pongo un parangón para que se vea más claramente, porque la gentrificación la tenemos muy clara desde un punto de vista urbano, urbanístico, el turismo, aquello de que los centros de las ciudades son el centro de la misma ciudad, y eso está relacionado, bueno, pues con determinadas marcas y empresas muy comerciales, y en las ciudades los viajeros, las viajeras, dejamos de ser viajeros y viajeras para convertirnos en turistas. Creo que con los libros y con la lengua, creo que con los estilos literarios y con los géneros literarios pasa un poco lo mismo. Y hay un concepto de traducibilidad, de interés literario y de universalidad que pasa un rodillo sobre lo mexicano, sobre lo español, sobre lo costarricense o sobre lo italiano, y que de alguna manera está eso definiendo nuestras maneras de contar y de decir. Entonces yo ahí lo que procuro es revelarme. Revelarme. Y en este sentido la literatura es una forma de rebeldía. Después le tiraremos de la lengua a Juan para decir que no somos un robot, en el sentido que tú estás planteando. Pero quería también que nos contase cuál es la relación tuya con los géneros literarios y si ves que hay estrategia distinta cuando haces un ensayo, cuando haces una versión teatral o una obra de teatro, cuando haces una novela. Sí. Yo escribo formas de la prosa, entonces me muevo en ese campo, pero cada uno de los géneros tiene condiciones que me parecen muy importantes. Si tú trabajas con el diálogo, por ejemplo, en la novela, puede servir para la conversación y para conocer a los personajes y que cada uno de ellos tenga una voz propia y los puedes ir identificando a partir de lo que dicen, ciertas frases que a veces son ritornelos, frases hechas, etcétera. Todo eso ayuda mucho a que se conozca a los personajes en una novela, pero en el teatro el diálogo es la acción, es decir, no hay una línea de mando que te está guiando hacia dónde va la anécdota. En el teatro alguien dice una frase que puede ser muy sencilla, como ¿dónde quedaron las aceitunas? Y eso, por lo que pasó antes, puede ser
dramático, puede ser terrible, porque alguien escondió las aceitunas, que era lo que alguien estaba buscando, otra persona estaba buscando y ya se las habían escondido varias veces. En fin, una frase tan sencilla se carga de un conflicto posible. Entonces, el teatro maneja el diálogo de una manera totalmente distinta y así sucesivamente. Entonces, y todos los géneros tienen reglas propias, incluso la crónica, que es un género que a mí me gusta mucho. Yo he dicho que es el ornitorrinco de la prosa, porque los ornitorrincos parecen una mezcla de varios animales, pero son solo un animal. Y la crónica tiene un poco de todo, tiene mucho del reportaje puro y duro, del relato, hasta del teatro por los diálogos y la opinión pública, que es el coro griego contemporáneo. Incorpora pues muchos géneros, pero a condición de ser otro, diferente. Entonces, a mí me gusta mucho cruzar al otro género para jugar con reglas distintas, porque si yo lo que tratara es una hibridización continua, pues me quedaría en un género mixto, que hay autores que lo han manejado muy bien, que hacen novelas, que son ensayos, que son libros de memorias, pero yo he tratado en general de en cada uno de los libros ser fiel a los géneros y por supuesto a lo que acababa de decir ahora Marta, de la necesidad de revelarse. Ser fiel a los géneros, entre otras cosas, es transgredirlos, pero no lo puedes hacer si no conoces las reglas, ¿no? Ni la tradición que estás rompiendo. De todas maneras, yo coincido también con Juan. A mí lo que más me gusta ser en la vida es barda. A mí me gustaría ser barda todo el rato. A mí me gustaría ser poeta todo el rato. Pero es verdad que cuando, y esto Luis también lo sabe mejor que yo, no sé si a ti te pasa y si quieres ahí te participas tú en la conversación. Yo no me puedo forzar a escribir un poema. O sea, yo no me puedo poner un martes por la tarde y decir voy a escribir un poema si previamente no hay algo que a mí me... no. Puedo ponerme a escribir una novela, pero no puedo ponerme a escribir un poema. Y luego, como novelista o como prosista, es verdad que los procesos de construcción de los textos son muy diferentes. Yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un texto autobiográfico, un texto memorialístico, mi planificación es infinitamente más pequeña que cuando estoy intentando escribir una novela negra o ceñirme a la estructura de un género más o menos ortodoxo. Y es verdad que en este sentido no hay recetas, y también es verdad que hay que conocer los géneros para poderlos transgredir. Yo hay solamente en un hábito que me reconozco y que tiene que ver con esa rebeldía y con esa resistencia, es que hay veces que escribo poemas que suenan a prospectos médicos y a manuales de instrucciones o al yunque de un herrero pum, 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 pegando martillazos, y sin embargo cuando me pongo a escribir prosas hay veces que me pongo voluntariamente tintineante, barroca e insoportable por molestar. Se trata en cualquier caso, y eso es interesante, de buscar los matices de las palabras, cómo las palabras se relacionan con nuestra propia situación, nuestros sentimientos, con lo que se quiere expresar, cómo se pueden cargar de sentido unas aceitunas, porque la mirada pone en juego la experiencia humana, ¿no? En su libro Los íntimos, Marta escribe algo que me recordaba su intervención anterior. Dice, porque nos hemos olvidado la poesía y el hecho de que la invención también reside en la profundidad de una palabra junto a otra. Saber contar no solo palabras bien dosificadas en el tiempo interno de una narración, también es dominar el espacio, y cómo las palabras se convierten en espacio y se convierten en el escenario donde sucede la experiencia humana. Y en ese sentido decía yo que la literatura es una forma de rebeldía. No vamos a meternos con la transformación tecnológica, nunca lo hacemos, pero también conviene mucho reconocer
los peligros que puede haber en cada transformación tecnológica, porque a lo largo de la historia siempre los ha habido. Y en ese sentido, Juan, tu apuesta literaria, ensayística, intelectual, es dejar claro que tú no eres un robot. Eso quiere decir que cometo suficientes errores para que no haya duda, ¿verdad? Sí. No, obviamente estamos en el umbral de lo posthumano. Es una situación que ha cambiado muchísimo nuestra realidad. Yo venía en el tren hoy de Barcelona para acá y todo mundo pendiente de sus teléfonos celulares o móviles, como se dice aquí. Vivimos con unas prótesis en donde nos despersonalizamos continuamente y los procesos mismos de escritura se han mecanizado. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho al escribir es que toda la escritura digital te da la ilusión de que el texto está en limpio, porque efectivamente no tiene borrones porque no lo estás tachando. Y si quieres cambiar una palabra, la puedes seleccionar y la cambias por otra. Y esta posibilidad te exime muchas veces de uno de los trabajos más interesantes, para mí el más interesante de todos, que es reescribir. O sea, yo creo que somos escritores no porque nos gusta escribir, sino porque nos gusta reescribir, y además reescribir mucho, lo cual no es una tortura, es realmente el mayor placer que puede haber en el oficio. Y muchas veces cuando tú tienes la ilusión del texto limpio, pues te pierdes de esta aventura de volver a pasar, pongamos, una página en limpio. Y cuando tú lo haces queriendo cambiar una o dos palabras que no te gustaban, todo el mundo ha hecho esta experiencia de sentir que no eran una o dos, sino que son 6 o 7 u 8, otra frase. Todo cambia en el contacto de las yemas de los dedos con el teclado, ¿no? Gerardo Diego decía, son sensibles al tacto las estrellas, no sé escribir a máquina sin ellas, ¿no? Entonces es como si tomara dictado de las estrellas, ¿no? Y efectivamente hay un tipo de imaginación, y el budismo zen, por ejemplo, tiene muchos ejercicios al respecto, de que la mente se libera si ocupas las manos, ¿no? Y por eso se utiliza el rosario para rezar y tantas cosas. Entonces, este contacto manual de reiteración de lo que ya escribiste, pero que va modificando todo, se ha perdido un poco en la mecanización que pasa por los proyectos digitales, y un poco esta turistificación, como tú decías, ¿no? de la escritura misma, ¿no? Esta gentrificación también tiene que ver con estos procesos. Entonces la defensa de lo humano está en la artesanía, ¿no? En los procesos mismos con los que hacemos nuestras cosas. En la escritura, en la caligrafía, y perdóname, Luis, porque claro, yo últimamente estoy muy cabreada cada vez que me pongo a escribir, y sé que se puede desactivar, pero no sé cómo. Y me aparece el asistente este de la inteligencia artificial haciéndome sugerencias a mí de cómo tengo que escribir las cosas. Digo, hombre, no sé, el cuestionamiento del principio de autoridad está muy bien, pero no vamos a llegar hasta puntos tan absolutamente urticantes, ¿no? Y luego con la escritura, con la escritura y con los nuevos, con el tránsito este de lo analógico a lo digital, a mí hay una cosa, concierne a lo que estamos diciendo, porque tiene que ver con la construcción de la memoria, porque tiene que ver con la construcción de la identidad y cómo eso repercute en los seres humanos que somos y la humanidad de la que formamos parte. Hay algo que me resulta sobrecogedor, y es cómo, desde mi punto de vista, la ultraderecha, por lo menos en España, tiende a desdibujar completamente todo lo que es la memoria democrática para poder legitimar su ejercicio de siempre, pero cómo en paralelo a esa dilución de la posibilidad de la memoria democrática, de la memoria histórica, hay una lenta pudrición de la facultad intelectiva de la memoria, que tiene que ver con la invasión de los aparatos, con los buscadores, con San Google, y cómo esa pérdida de la memoria lo que nos está convirtiendo es en una sociedad tremendamente debilitada,
tremendamente impotente para asumir cualquier reto desde un punto de vista crítico, porque perder la memoria es perder los vínculos. Claro. y perder la posibilidad de tener conciencia de la comunidad a la que perteneces. Entonces yo también soy humana y no robot como el tú. Paradigma de la civilización cibernética es un paradigma de control, porque no solo te hace sugerencias, sino que intenta definir cuál debe ser tu identidad, ¿no? Y muchas veces es una identidad más invitada al discurso del odio y al encerramiento que al diálogo entre identidades. En ese sentido, cuando os leo y cuando veo las historias que elegís, noto también que hay una dimensión clara de conciencia cívica y del recuerdo de la conciencia cívica que siempre ha tenido la literatura. Y eso se expresa en vosotros, por ejemplo, en la colaboración regular con la prensa, la necesidad de estar presente desde una opinión, desde un punto de vista personal sobre los acontecimientos. Y quería preguntaros sobre eso también, Juan. ¿Qué relación estableces tú con la prensa y qué valor le das a tus artículos? Bueno, el valor que le doy yo creo que es intrascendente, porque eso depende de los lectores, pero el valor que le doy al oficio, querido Luis, sí es muy, muy grande. Yo creo que el periodismo puede ser literatura bajo presión y hay ejemplos notables. Digo, ¿cuántos libros de Álvaro Cunqueiro, de Gómez de la Serna, Josep Pla, García Márquez no están formados en las prensas periodísticas? Entonces es muy importante poder entender que un texto, muchas veces de circunstancia, los textos que publica los viernes Juan José Millás, por ejemplo, Tú los lunes, este tipo de textos pueden perdurar como perdura otra parte del registro literario de los principales autores. Y yo creo que es muy importante la discusión pública. El problema es que el periodismo hoy en día es también un fenómeno evanescente y casi en extinción, porque la mayoría de la gente busca noticias gratuitas en medios no verificados. Hay plataformas que te informan que la Tierra es plana, que el Holocausto no existió, que el ser humano no llegó a la Luna, que las vacunas hacen daño, etcétera, y tienen cientos de miles de seguidores. Las famosas fake news son tremendas. En 2016, el diccionario Oxford, que escoge una palabra para cada año, eligió la palabra posverdad, y ese fue el año justamente en que Trump ganó las elecciones por primera vez diciendo toda clase de mentiras. ¿Significa esto que la verdad ya no sea tan importante? Gramsci había dicho, la verdad es siempre revolucionaria. Yo creo que la verdad es más revolucionaria que nunca y más importante que nunca, precisamente porque está amenazada. El problema es que se ha perdido el acceso social mayoritario a los periódicos. Hay generaciones que no han leído un periódico en papel en su vida, o que no han leído un periódico, punto. Y se alimentan de las alertas que les llevan en los teléfonos celulares. Y tú hablabas esto de que el teléfono o las plataformas digitales tratan de formar identidad, y me parece muy clave lo que tú acabas de decir, porque efectivamente los algoritmos nos conocen. Nadie tiene más información sobre nosotros que nuestro sistema operativo, ¿no? Entonces nadie sabe qué cosas hemos buscado con mayor detalle. Y esto lleva a que nos proponga búsquedas parecidas, es decir, construye una identidad por repetición, por semejanza, pensando que nosotros somos replicantes. O sea, que nosotros lo que queremos es lo que ya hicimos. Nos interesaron viajes a la playa, nos propone otros viajes a la playa. Y justamente la cultura es el reino de lo diverso, es la oportunidad de presentarte ante algo que no sabías que te podía gustar. Esa sorpresa ante lo desconocido que llega por una voz noruega, japonesa, de otra época, y que te revela algo de ti mismo. Entonces eso es totalmente distinto, porque además la cultura te interpela, y un poema solo existe cuando es leído y cuando es interpretado, y cada lector entiende el poema de algún modo propio, y en cambio el lenguaje digital es unívoco, es una instrucción que no está pidiendo una respuesta para ser
interpretada o modificada. La gran posibilidad de la cultura frente a tanto bulo y tanta mentira. Tenemos que reaccionar en favor de la verdad, pero lo que nos ha enseñado la cultura es a decir, un momento, ¿de qué verdad me está usted hablando? Porque la cultura nos enseña a cuestionar y frente a los bulos nos quieren vender a veces muchas verdades que también son legitimaciones de situaciones que no nos interesan, y entonces se trata de oponerse al bulo, pero no con una idea de verdad que sea el dogma o lo sagrado, sino que sea esa interpretación que te hace reafirmarte con la vida. Juan ha citado a Gerardo Diego, ha hablado de la poesía, tiene un ensayo estupendo sobre José Emilio Pacheco, la vida que se escribe, y dice una y otra vez, José Emilio Pacheco diagnosticó la catástrofe para luchar con ella. Su apuesta fue deliberadamente imposible. Mientras registraba la devastación de la cultura, escribía un riguroso instrumento para combatirla, inventario. Y entonces es esa necesidad, por una parte, de no cerrar los ojos, de comprender la devastación de la cultura, pero reafirmarse en ese diálogo. Lo que estáis planteando, que tiene que ver con la memoria y con la cultura, frente a lo replicante y a lo establecido, está muy bien las lecciones de libertad que recibimos de la gente que admiramos. Él citaba el exilio español, citaba a José Emilio Pacheco. Tú, si tienes que recordar gente a la que admiras, escoge cuál es el sentido de la admiración, y si escoges a un escritor mexicano quedamos estupendamente. Vamos a ver, yo lo primero, luego voy a la admiración, pero yo quisiera decir que para ejercer la profesión del periodismo y el columnismo, creo que hay que tener en los tiempos en los que vivimos una cantidad de arrojo, de valentía, de la que yo cada vez dispongo menos. Creo que también es necesario comenzar a reivindicar un tipo de pensamiento que tenga que ver con la lentitud y con que no hay necesidad de responder con urgencia a todos los estímulos, porque en esa necesidad de responder con urgencia a todos los estímulos decimos muchas tonterías, ¿no? Entonces hay veces que esa prisa es mala, y frente a esa prisa yo trabajo mucho eso de las lecturas espeleológicas, la lentitud, el tener tiempo y espacio de concentración. O sea, yo he llegado un poco a la decisión de que me voy a retirar un poco para acumular pensamiento para los próximos años y lo que pueda pasar, porque estoy harta de esa especie de espoleo permanente y de ese odio permanente, que también tiene mucho que ver con que estamos perdiendo conciencia de la corporeidad. Y del tacto, y eso me preocupa un montón. Respecto a lo de José Emilio Pacheco, que admirable, si podemos ponerlo en la lista absoluta de las admiraciones, hay algo prospectivo en el trabajo de los escritores, en el trabajo de las escritoras, que a mí me interesa mucho. Mira, ahora hemos tenido la tremenda desgracia de lo que ha pasado en Asturias, en esta mina, que es una cosa terrible. Bueno, Vonnegut decía aquello de que el escritor, la escritora, es el pajarito que se pone en el túnel para detectar el escape de Grisú. Yo creo que esa visión, para esa capacidad para poder visibilizar las grietas, para poderlas enmendar, es absolutamente fundamental. Admirables. Bueno, no es exactamente mexicana, pero es como si lo fuera casi, porque fue su país de acogida. A mí, una escritora admirabilísima y no lo suficientemente reivindicada me parece Luisa Carnés. Y creo que compartía esa admiración precisamente con
con Almudena, ¿no? Una mujer que tuvo que salir de España por razones políticas. Ella era militante del Partido Comunista y al mismo tiempo, porque parece que es incompatible a veces el compromiso político con la exigencia y el rigor literarios, fue la inventora de la novela documental. En realidad, ¿no? Y entonces a mí me parece un referente fundamental, también escarbando en la necesidad que tenemos las mujeres de identificar genealogías femeninas y feministas. Entonces, ese lugar de Luisa Carnés, que tiene que ver con el género, con el compromiso político, con la exigencia literaria y con la inmensa generosidad y la capacidad de acogida que tuvo en su momento México, me parece una buena elección. Luisa Carnés, sí, desde luego. Y la verdad es que en estas conversaciones queda claro que la identidad tiene que ver con la historia, que todos somos responsables y tenemos que tomar conciencia de la relación que mantenemos con nuestras identidades, que nos enriquecen las identidades abiertas, que nos permiten ponernos en el lugar del otro y conocer al otro, y que la cultura y la literatura en España y en México responden a los problemas de la sociedad contemporánea, que nos quiere manipular, que nos quiere definir como replicantes, que quiere meterse en nuestro bolsillo a través de un teléfono móvil o a través de un discurso de odio. De manera que estas conversaciones transatlánticas nos ayudan a comprender todo lo que tenemos en común, entre otras cosas los retos de responder al mundo en el que vivimos y también las distintas perspectivas de lo que significa ver la realidad de acuerdo con una historia matizadamente distinta a otra historia. De manera que es un gusto oíros, hablar con vosotros y nada, quiero darle las gracias una vez más a la Fundación y a esta Casa de México en España por permitir estos diálogos tan interesantes. Muchas gracias. Bueno.